Bueno, buenas tardes chicos. En la tarde de hoy les vamos a hablar acerca del sistema motor y sus alteraciones, haciendo un énfasis en la enfermedad de Parkinson y en el temblor. Mi equipo está conformado por Natalia Trejos, Edison Uribe, Felipe Barón y Camila Vargas. Vamos entonces a empezar hablando acerca de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, progresivo, altamente complejo que afecta estructuras tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico y se asocia con múltiples manifestaciones que pueden ser motoras como no motoras. Es importante tener presente que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer que se asocia a un riesgo acumulado en la vida de un 2% de presentarla pues en cualquier individuo y es la principal causa del síndrome parkinsoniano que lo voy a explicar más adelante. Los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson aparecen como consecuencia de la pérdida de neuronas dopaminérgicas, las cuales se encuentran localizadas en la sustancia negra, en la pars compacta y asociado también a la presencia de unos agregados integrales que se conocen con los nombres de cuerpos de Lewy y neuritas de Lewy. Estas también se hallan ubicadas en diferentes áreas del cerebro. También hay una posterior acumulación de la proteína alfa-sinucleína y hay una consecuente denervación del cuerpo estriado. Acá es muy importante resaltar que la proteína alfa-sinucleína es una proteína muy importante para el cerebro, aproximadamente el 1% de las proteínas que tenemos allí. En muchos estudios han encontrado entonces que esta puede ser una diana terapéutica perfecta para manejar la enfermedad de Parkinson. Pero ¿qué pasa? Esta proteína, a pesar de que su acumulación sí puede llegar a, sí genera la enfermedad de Parkinson, también hay que hacer la acotación de que esta proteína cumple funciones importantes en nuestro cuerpo como son la neurotransmisión, la sinapsis y la plasticidad neuronal. Entonces, ¿qué pasa? Hay otros estudios que dicen que si los niveles de esta proteína se depletan totalmente en el manejo de la enfermedad de Parkinson, va a ser también algo deletérea para el humano o para la persona que padece la enfermedad en este caso, porque ella cumple funciones importantes en nuestro cuerpo. Sino que esto lo dicen es porque ella tiene la capacidad de enviar información a diferentes partes o diferentes áreas del cerebro y por eso se puede dar una diseminación más fácil de la enfermedad. Entonces lo que proponen es como que cuando se vaya a hacer el tratamiento de esta enfermedad se haga de una forma más específica de las zonas donde se encuentra la enfermedad para no afectar el total del cerebro pues en el humano. Cuando una persona, por ejemplo, empieza a presentar todas las manifestaciones motoras, aproximadamente el 80% de su dopamina ya se encuentra depletada, es decir, solo tiene un 20% funcional. Eso se empieza a presentar cuando la persona presenta aproximadamente un 50 o un 60% de sus células, pues de las células que producen la dopamina ya no son funcionales, es decir, no producen dopamina. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? A que el proceso degenerativo de la enfermedad se presente en muchos años o décadas antes de la aparición de las manifestaciones. O sea, es un proceso muy, muy larvado. Con respecto a la epidemiología, tenemos entonces que en la población en general se presenta en 14 de cada 100.000 personas y en las personas mayores de 65 años en 160 sobre cada 100.000. Los hombres tienen una posibilidad de presentarla alrededor del 2% con respecto a las mujeres que lo tienen de 1.3%. Si vemos entonces en esta tablita, en la edad de 50 años es cuando se empieza como a presentar con mayor prevalencia la enfermedad de Parkinson. Y a medida que se va presentando la enfermedad, va a haber muchísimo más riesgo, viéndose un pico mucho más grande alrededor de los 80 años, que es cuando pues, más se puede presentar esta enfermedad en las personas de la tercera edad. En la prevalencia del Reino Unido encontramos entonces que hay aproximadamente 1 por cada 800 y una incidencia anual de 1 por cada 8.000. En Colombia tenemos una prevalencia que es bastante desconocida, sin embargo en un par de artículos hablan de una prevalencia del 30.7 y 470 por cada 100.000. También reporta la literatura que un médico en el ejercicio de su profesión puede encontrarse aproximadamente entre 3 o 4 pacientes diagnosticados con esta enfermedad. El inicio de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson entonces se van a asociar con una expectativa de vida muy reducida si comparamos, por ejemplo, la persona que tiene enfermedad de Parkinson con una persona que no tenga enfermedad de Parkinson, pero que tenga la misma edad del paciente que sí tiene la enfermedad. Asimismo, el inicio del tiempo, el tiempo entre que se inician los síntomas y la persona fallece es aproximadamente de 15 a 20 años, pero eso también va a depender de las enfermedades de base que presente la persona, el manejo
tratamiento adecuado y oportuno que ésta reciba. Y como decía ahorita, definitivamente el principal factor de riesgo para que se presente la enfermedad es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de presentar la enfermedad. Se han encontrado entonces que hay varios estudios que buscan si hay alguna alteración o alguna mutación que pueda llevar a que la enfermedad de Parkinson se presente. Entonces hallaron una mutación patogénica en forma heterocigota de la enzima glucocerebrosidasa GBA, que al parecer tiene una relación muy directa con la presentación de la enfermedad de Parkinson idiopática, y esta mutación de esta enzima también se encuentra en los pacientes que tienen enfermedad de Gaucher. Tenemos unos factores ambientales asociados con un riesgo aumentado, y entre ellos vamos a encontrar el consumo de aguas no tratadas, vivir en áreas rurales y tener como ocupación la agricultura, el TEC y la exposición a los pesticidas. Con respecto a, la exposición de los pesticidas, voy a hacer aquí pues encontré algo que me pareció muy interesante compartírselo. En varios estudios han evidenciado que hay una supuesta relación entre la exposición, por ejemplo, a los organofosforados y a los carbamatos, en donde dicen que personas que presenten intoxicaciones crónicas por alguno de estos pesticidas pueden presentar síndrome parkinsoniano secundario. Igualmente, las personas que presentan una exposición aguda pueden presentar mucha sintomatología motriz parecida a una enfermedad de Parkinson. Pero ¿qué pasa? Estas personas que presentan la intoxicación aguda, a medida que pasan las semanas y esa intoxicación, digamos, que va mejorando, pues si el paciente se mejora, asimismo la sintomatología se va resolviendo en el transcurso de semanas o incluso meses. Entonces, ¿qué dice la literatura? Hay unos artículos y hay unos estudios que dicen que efectivamente podemos tener una susceptibilidad para presentar esta enfermedad después de dicha exposición a los pesticidas. Pero hay otros estudios que dicen que no existe tal conexión, y que pues los otros estudios que digamos que han dicho que esto sí podría existir no son como estudios muy confiables, porque son estudios retrospectivos, y además son estudios que pues al ser retrospectivos pueden estar sesgados por el error del recuerdo de las personas que pues han tenido como la exposición a estos pesticidas. Entonces es algo que todavía se encuentra con muchísima controversia. Esto lo encontré pues en el libro de Goldfranz y me pareció importante pues traerlo como a colación. También tenemos unos factores, pero relacionados con un riesgo, pero disminuido. Entonces vamos a tener el consumo de café y de tabaco, pero el de tabaco todavía es muy discutido, el uso de ibuprofeno y de AINES, de bloqueadores de canales de calcio y la actividad física regular, pero en este caso es ejercicio aeróbico. Hay actividades que nos pueden servir como los de agilidad mental y pruebas mentales y eso, pero en este caso necesitamos ejercicio, actividad física regular. Con respecto al curso clínico y a las variantes, como habíamos dicho entonces ahorita, los síntomas prodrómicos o premotoras de la enfermedad de Parkinson van a iniciar muchísimos años antes de que se presente como tal el síndrome parkinsoniano, y su desarrollo se va a correlacionar con los depósitos de la proteína alfa-sinucleína y la degeneración de varias estructuras en el sistema nervioso central y periférico. Vamos a encontrar una sintomatología que puede ser como, por ejemplo, el estreñimiento, depresión, hiposmia, fatiga y somnolencia, y también los trastornos del comportamiento del sueño-humor, que son los movimientos oculares rápidos que se presentan en la fase REM del sueño. ¿Qué pasa acá? Lo normal de una persona es que mientras está durmiendo presente atonía, ¿cierto? En cambio, estas personas lo que van a hacer es que van a estar como tensas, con sus músculos como en acción, porque ellos lo que hacen es como que actúan lo que están soñando en ese momento. Entonces es una como de las manifestaciones que se presentan en estas personas. Otra cosa para tener muy en cuenta acá es que si, por ejemplo, tenemos un paciente que presentó con todos estos síntomas prodrómicos, de todas maneras ese paciente no se puede diagnosticar hasta que no tenga todos los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. El síndrome parkinsoniano, ahorita más adelante les voy a explicar bien esta parte, pero entonces puede ser causada puede ser secundario o primario. En este caso hablaríamos entonces del típico, y se va a caracterizar por un inicio asimétrico, es decir, en una sola extremidad, y esta va a tener un progreso que va a ser de forma larvada, que puede demorarse meses, incluso años, en comprometer la extremidad contralateral. Entonces, hasta llegar también a los segmentos axiales. ¿Qué pasa en este caso? Cuando la persona empieza ya con toda esta sintomatología, se le va a empezar tratamiento, generalmente se le empieza con levodopa, que son pues, medicamentos dopaminérgicos, y
alrededor, pues las personas empiezan a tener una buena respuesta, pero transcurridos unos 3 o 5 años, la persona empieza a presentar algo que se conoce como complicaciones motoras. ¿Qué quiere decir eso? Va a presentar unas oscilaciones en la mejoría de los síntomas, o sea, va a haber como unas fluctuaciones en la respuesta a ese tratamiento. Unos días puede estar muy bien y otros días puede que no lo esté. Va a presentar disinesias con corea y distonía o síntomas motores axiales como disfagia, disartria. Puede presentar también caídas e inestabilidad postural. Y es muy importante tener acá presente los síntomas no motores, porque estos síntomas se refieren a la depresión, a las alteraciones cognitivas o a la psicosis que pueden presentar algunos de estos pacientes, que pueden llevar a que la calidad de vida sea muchísimo, pues vaya como en declive, al igual que la calidad de vida de los cuidadores de estas personas. La presentación de la clínica de la enfermedad se da de una forma muy heterogénea. Entre ellas vamos a encontrar los síntomas motores, que pueden ser tremórico, asinético rígido o alteración de la marcha progresiva con congelamientos. Y tenemos unos síntomas que son no motores, como el estreñimiento, la hiposmia, la depresión, los trastornos del comportamiento del sueño, que les había dicho ahorita que son los MOR. Con respecto al síndrome parkinsoniano, entonces este se caracteriza por unas manifestaciones motoras extrapiramidales hipokinéticas y, como les había dicho, puede ser primario o causado primario o secundario, y se caracteriza por presentar bradicinesia, rigidez y temblor en reposo de aproximadamente 4 a 6 Hz. La causa más común entonces de este síndrome parkinsoniano siempre va a ser la enfermedad idiopática de Parkinson, que es un proceso neurodegenerativo, pero vamos a tener unas causas secundarias. Entre algunas de ellas está la medicación bloqueadora de los receptores dopaminérgicos, como el placebo, la metoclopramida, el haloperidol o algunos medicamentos antipsicóticos. ¿Qué pasa con estas causas secundarias? Que a pesar de que son menos frecuentes, ellas no van a responder a la terapia sustitutiva dopaminérgica. ¿Y eso por qué se da? Porque si la causa es secundaria, quiere decir que la persona tiene una enfermedad de base que me está causando ese síndrome parkinsoniano de forma secundaria. Entonces no tiene sentido que yo supla, por decirlo así, o que le dé a ese paciente medicamentos dopaminérgicos cuando él no tiene una depresión de los niveles de dopamina. Entonces, perdón, no va a haber una respuesta a ese tratamiento. Por eso es que no responde. Bueno, hay otras causas secundarias, como es el síndrome de desmielinización osmótica, caracterizado por una mielinólisis pontina y extrapontina. Y también hay enfermedad cerebrovascular. En esta partecita también es muy importante tener presente que si, por ejemplo, una persona es diagnosticada con un síndrome parkinsoniano, debemos entonces desplegar una búsqueda y empezar a buscar si el paciente presenta hidrocefalia, alteraciones electrolíticas, alteraciones endocrinológicas o, por ejemplo, que tenga una neoplasia en el sistema nervioso central. Si después de la búsqueda exhaustiva encontramos que el paciente no tiene ninguna de estas manifestaciones, entonces podríamos empezar a decir que el paciente efectivamente tiene un síndrome parkinsoniano debido a una enfermedad de Parkinson idiopática, o sea, primario. Aquí me pareció también interesante traerlos esto a colación, y es el caso clínico de un paciente que presentó un parkinsonismo secundario debido a una mielinólisis extrapontina. El paciente presentó una alteración hidroelectrolítica, una hiponatremia para ser más exacta, le hicieron la reposición de sodio de manera muy rápida y el paciente presentó pues el parkinsonismo secundario. Hay unos parkinsonismos atípicos degenerativos que en este momento solamente los voy a mencionar porque Natalia más adelante va a profundizar un poco más en ellos, y son la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica con variedad parkinsoniana, la demencia de los cuerpos de Lewy y la degeneración corticobasal. También tenemos unos que son genéticos, y estos se van a asociar a unas mutaciones que se pueden heredar tanto de forma dominante como de forma recesiva. Para los criterios diagnósticos de la enfermedad de Parkinson, entonces ellos lo que pretenden es que personas que no sean netamente expertas en este tema puedan llegar a diagnosticar la enfermedad y hacer como un manejo más oportuno y adecuado de estas personas. Entonces el primer paso que ellos buscan dar es como buscar los criterios cardinales para hablar del síndrome parkinsoniano, evaluar la presencia de criterios de soporte, determinar la presencia de banderas rojas y también tener en cuenta los criterios de exclusión absoluta. Si hablamos entonces del síndrome parkinsoniano, vamos a decir que este se va a diagnosticar a través, pues cuando el paciente presente bradicinesia, que se va a evaluar por medio del finger tapping y el toe tapping,
y adicionalmente el paciente debe presentar otras dos manifestaciones cardinales que podría ser el temblor en reposo de 4 a 6 Hz o una rigidez extrapiramidal que se conoce como el signo de la rueda dentada. También nos van a dar unos niveles de certeza en los cuales vamos a evaluar la enfermedad de Parkinson clínicamente establecida y la enfermedad de Parkinson clínicamente probable. Entonces, cuando nos vamos hacia el lado de la enfermedad de Parkinson clínicamente establecida, vamos a tener que el 90% de las personas que se hallan acá ya tienen un diagnóstico confirmado y esta es la que mayor especificidad y sensibilidad nos muestra. Y se va a determinar cuando tenemos la ausencia de los criterios de exclusión y también cuando tenemos ausencia de banderas rojas. Y adicionalmente, el paciente debe tener la presencia de dos criterios de soporte, que ya más adelante les voy a explicar un poquito acerca de estas banderas y estos criterios. Si nos vamos hacia el lado de la enfermedad de Parkinson clínicamente probable, entonces este busca tener una sensibilidad y especificidad alrededor del 80% y se va a determinar porque los criterios de exclusión absolutos también deben estar ausentes. Sin embargo, esta es un poco más laxa y nos permite tener dos banderas rojas, pero hay que tener presente que por el hecho de tener esas dos banderas rojas debemos tener también criterios de soporte que hagan como que compensen la presencia de esas dos banderas rojas. Entonces, como máximo serían dos banderas rojas y como mínimo dos criterios de soporte, es decir, uno por cada bandera roja. Pues ya si el paciente tiene más criterios de soporte, el nivel de certeza va a ser muchísimo mayor. En cuanto a las ayudas, a las banderas rojas, perdón, y tenemos también como unos diagnósticos alternativos, aquí tenemos la parálisis supranuclear progresiva y la atrofia multisistémica tipo parkinsoniana, que las vamos a llamar PSP y MPS, y Natalia pues más adelante se las va a explicar. Entonces tendríamos que si el paciente presenta una progresión muy rápida de la enfermedad, que necesite silla de ruedas muy rápido, podríamos estar sospechando de una PSP o una AMPS. Si el paciente presenta ausencia de progresión de los síntomas motores en los primeros 5 años, pero a menos que esta sea debida a una estabilidad relacionada con el tratamiento, entonces se podría estar hablando de un temblor esencial, de un parkinsonismo o debido a algo farmacológico. Si el paciente presenta una disfunción vulvar temprana, en menor a 5 años, con disfonía o disfagia, podríamos sospechar de una PSP o una AMSP, perdón. Si presenta disfunción respiratoria y que tenga, por ejemplo, suspiros o inspiros y que sea muy frecuente, podríamos sospechar de una AMSP. La falla autonómica lo que nos quiere decir que se debe presentar en los primeros 5 años y habla de una hipotensión ortostática con caída en 3 minutos de más de 30 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica y de 15 milímetros de mercurio de la tensión arterial diastólica y que el paciente presente incontinencia urinaria grave. Aquí hablaríamos entonces de una AMSP. Si el paciente presenta caídas recurrentes en los primeros 3 años, podríamos pensar en una PSP o AMSP. Si presenta también antercolis que sea muy desproporcionado, se podría pensar en una AMSP. ¿Y qué es una antercolis? Es una anteroflexión muy marcada del cuello mayor a 45 grados que impide que el paciente se pueda erguir totalmente y en la mayoría de las veces se puede acompañar también de tortícolis. La última bandera roja entonces sería la ausencia de cualquiera de los síntomas motores característicos de la enfermedad de Parkinson durante los primeros 5 años. Vamos a tener entonces alteraciones en los síntomas del sueño, disfunción autonómica, disfunción psiquiátrica que puede ser depresión, ansiedad o alucinaciones y puede ser relacionados con parkinsonismos que no tengan pues una relación con sinucleoinopatías o puede ser distonías o algo psicógeno. En los criterios de exclusión absoluta vamos a tener que si el paciente presenta anormalidades cerebelosas inequívocas, se va a pensar principalmente en una ataxia espinocerebelosa. Las parálisis de la mirada vertical hacia abajo, una PSP, el diagnóstico de demencia temporofrontal con una variante comportamental o una fascia primaria progresiva, podríamos pensar principalmente que sea una taupatía. Si es un parkinsonismo exclusivamente de las extremidades inferiores, pero que sea por más de 3 años, entonces es un parkinsonismo vascular o una hidrocefalia de presión normal. El tratamiento con un fármaco bloqueador de receptores de dopamina, vamos a pensar entonces que es un parkinsonismo indudablemente inducido por fármacos. Que el paciente presente una ausencia de respuesta objetiva a las dosis altas de levodopa, podemos pensar entonces que es un parkinsonismo atípico, algo vascular o una hidrocefalia. Entre las alteraciones de la sensibilidad cortical puede ser un síndrome subcortical
y este habla de las neuroimágenes funcionales del sistema dopaminérgico presináptico, pero este criterio pues no va a aplicar en el caso de que no tengamos disponibilidad de realizar estas imágenes. Y la última sería la documentación de una condición alternativa que produzca un parkinsonismo y que se relacione con síntomas del paciente o que sea diagnosticado por un médico experto. Ya para terminar estarían los criterios de soporte para la enfermedad de Parkinson idiopática, donde vamos a tener, por ejemplo, entonces, entre los criterios que el paciente presente una respuesta benéfica que sea muy clara a la terapia dopaminérgica. Y esto se puede evidenciar porque al paciente, si se le aumenta la dosis, entonces va a mejorar los síntomas. Por el contrario, si se le disminuye la dosis, los síntomas van a empeorar. Y se puede evaluar de dos formas. De la forma objetiva es que presente un cambio mayor al 30% en sus pues después de que se le da el tratamiento, y en la forma subjetiva es cuando el familiar o el mismo paciente refiere que ha tenido un cambio. También otro criterio serían las fluctuaciones motoras claras en algún punto del tratamiento, incluyendo fenómenos de fin de dosing, que serían el wearing off, que Natalia más adelante les va a hablar de eso, la presencia de discinesias inducidas por levodopa y también unos resultados positivos de ayudas diagnósticas que tengan una especificidad de más del 80% para el diagnóstico diferencial de enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos, como por ejemplo la pérdida olfatoria, que nos va a evaluar el rango de anosmia o de hipoxia y se va pues a ajustar para la edad y el sexo, y que tengamos una gammagrafía con metayodobencilguanidina que nos va a documentar denervación simpática y cardíaca. Ya los dejo entonces con Natalia para la continuación de la exposición. Bueno, entonces ahora para continuar con la segunda parte de la exposición vamos a hablar sobre los diagnósticos diferenciales. Entonces, como mi compañera Camila ya lo mencionó, existen muchas condiciones con diferentes etiologías que pueden asemejarse mucho a una enfermedad de Parkinson, sobre todo en sus estadios iniciales. Entonces, estos son los síndromes parkinsonianos atípicos. Aquí tenemos a la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica, la degeneración corticobasal y la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, para hablar de la parálisis supranuclear progresiva, este es un síndrome parkinsoniano que es poco común, pero no es raro que ocurra. Se caracteriza porque hay parálisis de la mirada supranuclear vertical, de ahí viene su nombre, hay inestabilidad postural, lo que ocasiona que los pacientes tengan caídas inexplicables, hay asinesia y hay disfunción cognitiva leve. Aunque no se sabe muy bien cuál es su causa, se cree que hay una alteración de la proteína tau y la alfa-sinucleína. Bueno, otro de los síndromes parkinsonianos atípicos es la atrofia multisistémica. Esta es una enfermedad, un trastorno neurodegenerativo progresivo, donde hay alteraciones piramidales, cerebelosas, hay disautonomía. Entonces los pacientes generalmente cursan con hipotensión ortostática sintomática, pueden tener incontinencia urinaria, puede haber, si es un hombre, disfunción eréctil, adicionalmente hay trastornos del sueño, hay ataxia, hay rigidez, hay inestabilidad. Perdón. Entonces acá es importante entender que en la resonancia magnética hay como unos signos muy característicos. Entonces hay el putamen, el borde pues del putamen se ve hiperintenso, hay atrofia del vermis cerebeloso y del puente de la protuberancia, hay el signo de la cruz en la protuberancia, que es la atrofia de la protuberancia, y hipodensidad del putamen. Entonces acá tenemos la resonancia magnética de un paciente de 56 años que venía presentando esa sintomatología que acaba de mencionar. Se le hizo la resonancia magnética y se evidenció que tenía el signo de la cruz. Entonces a él se le hizo un diagnóstico de atrofia multisistémica probable. Bueno, para continuar vamos a continuar entonces con la degeneración corticobasal. Este es un trastorno neurodegenerativo que se caracteriza porque hay atrofia en múltiples áreas del cerebro, donde se incluye la corteza cerebral y los ganglios basales. Generalmente empieza unilateral, sin embargo, o sea, es asimétrico, pero va progresando y se vuelve eventualmente simétrico. Entonces, acá vemos que en el lado izquierdo hay más áreas corticales comprometidas en comparación con el lado derecho. Si vemos acá, este es un corte sagital, coronal y axial, entonces vemos que el lado izquierdo tiene mucho más compromiso en comparación con el lado derecho. Entonces, esta es la resonancia magnética de un paciente con degeneración corticobasal.
Normalmente los pacientes cursan con, pues con la sintomatología de enfermedad de Parkinson, o sea, los síntomas motores y no motores, pero adicionalmente pueden presentar deficiencias cognitivas, ya sea leves o severas, apraxia idiomotora, tienen algo que es el fenómeno de las extremidades extrañas, pueden tener agnesia, pueden tener distonía, pues entre otros síntomas. Generalmente un individuo con degeneración corticobasal no va a poder caminar y va a terminar pues en silla de ruedas. Bueno, ahora tenemos la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, esta es la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. Se caracteriza, su característica histopatológica clásica es la presencia de inclusiones intracitoplasmáticas eosinofílicas, que son los cuerpos de Lewis, y estos se depositan en todas las capas corticales profundas, que, o sea, en todo el cerebro, pero principalmente en el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el cingulate y la ínsula. Los síntomas de acá van a tener pues síntomas de demencia y de parkinsonismo, pero adicionalmente pueden tener alucinaciones auditivas, pueden tener fluctuaciones cognitivas, disautonomías, trastornos del sueño y bueno, pues no existe una cura para esta enfermedad, sino que el tratamiento va dirigido a mejorar la sintomatología de estos pacientes. Bueno, entonces ahora como resumiendo, nosotros tenemos que cuando estemos ante la presencia de un paciente que tenga caídas, más de una en el año, durante los 3 primeros años de la enfermedad, tenga disautonomías, tenga demencia grave temprana, tenga alteraciones de la sensibilidad cortical, alucinaciones visuales con fluctuación del estado de conciencia, tenemos que pensar que podamos estar entre la presencia de un síndrome parkinsoniano atípico y pues si debemos hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, otro de los diagnósticos diferenciales es la hidrocefalia de presión normal. Como lo vemos en clase, este es otro tipo de hidrocefalia que se caracteriza porque hay carencia de los graves síntomas de hipertensión intracraneal, la PIC es menor a 200 y generalmente ocurre en mayores de 70 años. Tiene una tríada clásica que es alteración de la marcha, demencia y síntomas urinarios, siendo la alteración de la marcha el síntoma más común. Por eso es que a veces de pronto uno se puede confundir y pensar como que podría tener, pues que podría llegar a ser una enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo. Entonces, sin embargo, cuando uno hace una resonancia magnética, pues una imagen, hay unos signos muy clásicos. Entonces acá vemos que hay un aumento en el espacio subaracnoideo entre la región de la fisura silviana. Entonces, eso es lo que vemos por acá. Adicionalmente, en el ángulo subcallado, pues es de 90 grados y se ve como un cerebro más lleno. Y estos son signos clásicos de la hidrocefalia de presión normal. Entonces, con una resonancia podríamos hacer el diagnóstico diferencial. Acá, el parkinsonismo inducido por fármacos es muy, muy importante. Y aquí me voy a detener un momento porque aquí hay que entender que este tipo de parkinsonismo es completamente reversible siempre y cuando le tengamos o le suspendamos el medicamento que le está causando al paciente el parkinsonismo. Usualmente son medicamentos dopaminérgicos. Entonces, aquí, ¿cuál es como lo malo o la mala noticia? Es que a veces muchos médicos no conocen la diferencia entre un parkinsonismo de origen farmacológico y la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque de pronto no se profundiza muy bien en cuanto a los antecedentes farmacológicos ante los antecedentes patológicos y no se hace como una muy detallada historia clínica, por lo tanto, el médico podría llegar a confundir este tipo de parkinsonismo y tratarlo como si fuera una enfermedad de Parkinson. ¿Eso qué quiere decir? Que el médico tratante no va a retirar el medicamento que le está causando el parkinsonismo y adicionalmente va a agregar otro medicamento para tratar la supuesta enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, va a empeorar la condición del paciente y va a empeorar sus síntomas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos revisar los medicamentos que recibe el paciente, a qué dosis lo recibe y por qué lo está recibiendo. Y si él tiene síntomas, entonces qué relación tiene estos síntomas con la toma pues, de ese medicamento. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que pueden inducir un parkinsonismo? Entonces tenemos los antidepresivos, ya sean tricíclicos o ya sean los ISRS. Podemos tener también la metoclopramida, los antipsicóticos, la trazodona, la pregabalina, amiodarona, ácido valproico, entre otros, por mencionar muchos
más fármacos que pueden causarlos. Entonces acá hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahora en cuanto a las ayudas diagnósticas, pues acá hay que entender que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se basa en una muy cuidadosa historia clínica y examen físico. ¿Por qué? Porque no existen pruebas de laboratorio o estudios imaginológicos que nos confirmen una enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todas las pruebas o ayudas diagnósticas que yo voy a hacer me sirven es para descartar diagnósticos diferenciales, más no para diagnosticar la enfermedad. Entonces, entre los exámenes o los paraclínicos que podemos hacer, entre las pruebas de laboratorio tenemos los de función tiroidea y, bueno, aquí me faltó paratiroidea, porque estas pueden producir, pues, porque las alteraciones endocrinológicas pueden producir síntomas de parkinsonismo, perfil hepático, la seroplasmina en sangre. ¿Por qué? Porque todo paciente menor de 50 años con un síndrome parkinsoniano se le debe realizar un estudio adecuado del metabolismo del cobre para descartar la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson sabemos que es la acumulación del cobre en los tejidos. Entonces, yo le debo medir la seroplasmina. Esta es la principal proteína transportadora del cobre en la sangre. Entonces, por eso hacemos este examen. Adicionalmente, le puedo medir el cobre en orina en 24 horas para mirar el metabolismo del cobre. Y aquí nos hablan, el documento mencionó una prueba de identificación de dolores. Esta se usa para diferenciar entre enfermedad de Parkinson y un parkinsonismo atípico, pero pues sin embargo, esta prueba es de muy baja especificidad porque la disminución de la capacidad de identificación de olores puede pasar en muchos otros enfermedades neurodegenerativas. Adicionalmente, una persona entre más vieja se haga, pues más va a perder la capacidad de identificar olores. Entonces, pues acá no se hace mucho de rutina, sin embargo se las traigo porque la mencionaba el libro. Ahora, para hablar en cuanto a las neuroimágenes estructurales, entonces tenemos que son el TAC de cráneo y la resonancia magnética cerebral. Sin embargo, como lo mencioné ahora, solo nos sirve para descartar para hacer diagnósticos diferenciales. Por eso, si un paciente pues tiene síntomas motores clásicos de parkinsonismo y yo le hago una resonancia y le sale normal, pues yo no puedo descartar la enfermedad porque, como ya dije, es más que todo un diagnóstico clínico. Bueno, bueno, acá tenemos entonces las neuroimágenes funcionales. Entonces, estas son herramientas importantes para detectar cambios in vivo. Tenemos acá entonces el PET y el SPECT. Entonces, sabemos que el sistema dopaminérgico se localiza principalmente en la vía nigrostriada. Entonces, la depresión dopaminérgica de esta vía constituye el elemento más característico de la enfermedad de Parkinson. Entonces, estos dos estudios se utilizan para mirar cómo está, pues, o sea, para estudiar el sistema dopaminérgico, ya sea presináptico, sináptico y postsináptico mediante el uso de unos radiofármacos. En este caso es la fluorodopa y en este caso es el IO-123-ibuprofeno. Ahora, estas pruebas me pueden generar, perdón, entonces estas pruebas, la información que me dan es de dos tipos, entonces puede ser ya sea funcional o puede ser molecular. Funcional refiere que valora la integridad de la vía nigrostriada y molecular significa que valora la distribución, la concentración de enzimas, transportadores y receptores dopaminérgicos de esta vía. Entonces, acá les traigo en esta siguiente diapositiva, esta es una fusión de una resonancia magnética con un PET. Entonces, en el lado A y B vemos que este es un paciente control, es un paciente sano. En el lado C y D es un paciente con enfermedad de Parkinson. Entonces, aquí podemos observar una marcada disminución de la actividad dopaminérgica a nivel del caudado y el putamen, o sea, acá. Y luego en el mesencéfalo, en el área que corresponde a la sustancia negra, también una depresión marcada de la actividad dopaminérgica. Entonces, si lo comparamos con el paciente sano, pues vemos que la diferencia es mucha. Bueno, en cuanto ahora al tratamiento, hay que entender que en la actualidad no existe ningún tratamiento que me modifique el curso de la enfermedad. Entonces, el tratamiento va dirigido a aliviar los síntomas motores. Pero también cuando yo hago un diagnóstico de Parkinson, pues yo recién lo hago, yo no necesariamente necesito iniciar el tratamiento ya
al paciente, sino que el tratamiento solo se da cuando hay discapacidad o cuando ya los síntomas están siendo muy molestos para el paciente y digamos, pues por decirlo así, él no aguanta más. Por eso, si hay la necesidad, bueno, antes de eso, entonces hoy en día se está buscando como líneas de investigación encaminadas a la neuroprotección y a la modificación del curso de la enfermedad. Entonces tenemos terapias genéticas, terapias como restaurativas con células madres pluripotenciales y la inmunoterapia. Ahora, si en algún momento el paciente necesita tratamiento para los síntomas motores, entonces el tratamiento ideal, la terapia inicial debería ser con medicamentos dopaminérgicos. Entonces tenemos medicamentos que actúan de forma presináptica, como la levodopa, sináptica, como los inhibidores de la monooxidasa, y la postsináptica, como los antagonistas dopaminérgicos. También hay medicamentos no dopaminérgicos, entonces acá tenemos la amantadina. Este es un antagonista de los receptores de glutamato y como que corrige el desbalance que hay entre la vía del glutamato y la dopaminérgica, potenciando la vía dopaminérgica en el sistema nervioso central. Y la safinamida, este tiene un efecto doble porque primero es dopaminérgico y segundo inhibe la monoxidasa tipo B. Bueno, entonces ahora, la levodopa se considera el agente antiparkinsoniano más efectivo y por eso este siempre va a ser el tratamiento de primera línea. Entonces, siempre se debe administrar, o bueno, siempre se debe combinar con un inhibidor periférico de la descarboxilasa, en este caso es que disculpen acá, es carbidopa. Y eso lo que hace es que mejora la disponibilidad de la dopamina en el sistema nervioso central. Bueno, entonces, si tenemos un paciente joven, y en los pacientes jóvenes me refiero a menores de 65 años y que tienen un parkinsonismo leve, entonces se recomienda que sean medicamentos de baja potencia, de bajas dosis. Entonces acá recomienda la racigilina y antagonistas dopaminérgicos como la pramipexol o la roticotina. Y ya si es un paciente pues un poco más anciano, tiene una discapacidad muy severa y requiere más control sobre sus síntomas motores, y se recomienda la levodopa carbidopa. Entonces, ahora vamos a hablar sobre este fenómeno de wearing off. Bueno, inicialmente cuando yo inicio el tratamiento con levodopa carbidopa, la respuesta al tratamiento es excelente, pero a medida que va avanzando la enfermedad, entonces aparecen unas complicaciones que son pues como fluctuaciones motoras, y esto es lo que se conoce como el fenómeno de wearing off. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir esto? Entonces, en esta grafiquita podemos ver que aquí hacia abajo, entonces dice tiempo off, que se refiere a los síntomas que no están adecuadamente controlados, o sea, los síntomas motores, y hacia arribita está el tiempo off, tiempo on, que quiere decir que los síntomas están adecuadamente pues, controlados. Entonces, digamos acá, tenemos un paciente que tiene síntomas motores, entonces yo le voy a iniciar la dosis de la medicación, él se toma el medicamento, y el medicamento hace efecto y hay alivio de sus síntomas. Pero justo antes de la toma de la siguiente dosis, entonces empiezan a manifestarse nuevamente estos síntomas motores. ¿Qué síntomas? Generalmente son discinesias y distonías. Entonces, cuando aparecen los síntomas justo antes de la siguiente dosis, esto se conoce como periodo wearing off o deterioro del fin de la dosis. Y bueno, entonces acá, ¿qué pasa? Acá pasa que luego el paciente se toma nuevamente la dosis del medicamento y vuelve a pasar lo mismo. Hay un alivio de los síntomas, pero justo antes de la siguiente dosis vuelve a aparecer los síntomas motores. A medida que la enfermedad avanza mucho más, este periodo off se hace más prolongado y el periodo on se hace como más corto. Entonces, por decirlo así, el medicamento como que ya empieza a perder su efecto. Bueno, ahora, para el tratamiento de los síntomas no motores, entonces acá pues hay que entender que el 90% de los pacientes con enfermedad Parkinson en algún punto en su enfermedad van a desarrollar síntomas no motores. Pero entonces de estos síntomas, pues el tratamiento es interdisciplinario, o sea, acá hay, pues acá entonces hay ayuda de psiquiatría, neurología, urología, gastroenterología, o sea, todas las fisioterapia, como todas las diferentes especialidades para ayudar al alivio de los síntomas no motores. Adicionalmente, se considera o se recomienda la terapia física de forma temprana y consistente. Como Camila lo estaba mencionando, es que sea terapia física, o sea, que puedan hacer aeróbicos, yoga, tai chi, como todo ese tipo de terapia física. Bueno,
En cuanto a otra opción de tratamiento, tenemos la cirugía. Aquí hay dos. Acá sería la talamotomía, que sería la ablación del tálamo, o tenemos la cirugía de estimulación cerebral profunda con el uso de electrodos implantados, que es lo que sería esta imagen. Generalmente los electrodos se ponen ya sea en el núcleo subtalámico o en el globus pálido, como aparece acá. Entonces, acá hay que entender que la indicación de esta cirugía es que el paciente no responda a a la terapia con los medicamentos, o que sus síntomas motores pues ya sean mucho, que el periodo off sea mucho más grande y mucho más prolongado. Por eso, la cirugía no tiene ningún papel en la enfermedad de Parkinson temprana, debido a que en la fase temprana de la enfermedad no aparecen como estos síntomas motores tan marcados. Bueno, este tipo de cirugía casi no sea de la que más se recomienda se saca. Bueno, finalmente, para terminar, tenemos este medicamento que es la apomorfina. Este es un medicamento que ya llegó a Colombia, es un agonista dopaminérgico muy potente, muy bueno, que tiene una eficacia muy parecida a la levodopa-carbidopa, se administra de forma subcutánea. Se recomienda administrar en esos periodos off. Y está indicada cuando ya vio falla pues, terapéutica, cuando ya no responde a otros medicamentos o cuando las fluctuaciones motoras sean mucho más difíciles de controlar. Bueno, entonces finalmente, como conclusiones, debemos entender que la enfermedad de Parkinson es un trastorno complejo, multisistémico, que es una degeneración progresiva del sistema nervioso central y periférico. Hay una fase prodrómica que inicia mucho antes del tiempo de que aparezcan los síntomas motores. El diagnóstico es clínico, es decir, se basa en las manifestaciones motoras de la enfermedad, y el tratamiento de elección y de primera línea será la levodopa-carbidopa, que es el pilar del tratamiento. Listo, muchas gracias. Entonces acá terminamos con la enfermedad de Parkinson. Ya los dejo con mi compañero Alex, que les va a hablar sobre el enfoque del temblor. Bueno, muy buenas tardes muchachos, mi nombre es Aison Alexander Uribe y continuando pues con la charla, vamos a enfocarnos ahora en el enfoque del paciente con temblor, partiendo pues desde una base muy semiológica. Espero pues hacerme entender y que lo podamos disfrutar. Bueno, para iniciar con la presentación, tenemos que decir que todos los seres humanos temblamos y que el temblor se define como un movimiento involuntario, rítmico, oscilatorio de un segmento corporal. El llamado temblor fisiológico es aquel temblor en el que la amplitud es demasiado baja como para poderlo percibir, pero hay ciertas situaciones en las que se puede exagerar. Al ser un síndrome clínico, se asocia con innumerables etiologías que las miremos en el transcurso de la charla, y por su variabilidad en sus características clínicas, constituye un reto diagnóstico inclusive para los médicos más experimentados. Podemos ver acá cómo el paciente está temblando. Para el enfoque diagnóstico iniciaremos con una historia clínica detallada donde consignemos la queja principal del paciente. Debemos de tener en cuenta que usualmente la queja principal de los pacientes es el temblor en miembros superiores y el temblor cefálico, aunque cabe precisar de que en la mayoría de los casos los pacientes propiamente dichos no son los que se dan cuenta de su propio temblor, sino que son los familiares, una persona llegada, y por esta razón llevan los pacientes a la consulta médica. En ocasiones los pacientes nos van a referir sensación de torpeza manual, nos la referirán como que ya no son capaces de coger un vaso, como que tumban cosas involuntariamente, cosa pues que no es tan agradable para los pacientes, y por esta razón nos pueden consultar. Otra razón es el deterioro en la escritura, en la cual los pacientes se dan cuenta cuando están firmando, ven su firma deteriorada, la ven con irregularidades, entonces por este motivo también nos pueden consultar. En ocasiones ellos mismos sienten la sensación de su voz temblorosa o una sensación interna de temblor. Todo esto debemos pues consignarlo y dejarlo muy bien escrito en nuestra historia clínica. Y hay que
hacerse una pregunta muy importante. Ese temblor, ¿qué tanto afecta la calidad de vida de ese paciente? Bueno, tenemos que ser unos médicos muy observadores, inclusive antes de que el paciente ingrese al consultorio. Mirar muy bien su expresión facial, ahí nos daremos cuenta ahí nos podremos dar cuenta que tanto ese temblor o que tanto esa afección está afectando la calidad de vida de nuestro paciente. La espontaneidad global en los movimientos, algunos son muy exagerados, otros no lo son. La calidad de la marcha, porque como ya nosotros lo conocemos, la marcha parkinsoniana es una marcha muy típica y la podemos identificar muy fácilmente. Y si detallamos en el paciente una marcha de este tipo, pues ya tendremos un diagnóstico. La respuesta emocional, dado que estos pacientes piensan o se sienten muy angustiados por el temblor, piensan que es una enfermedad probablemente muy grave, piensan que puede ser un Parkinson. Entonces tenemos que explicarles muy bien al paciente sobre su afección y utilizando el mejor lenguaje posible para tratar de tranquilizarlos. Con respecto al cese del temblor, el observador tiene que estar muy pendiente porque en ocasiones el temblor para y en ocasiones se inicia y tenemos que observar en qué tipo de situaciones pasa esto para poder identificar qué tipo de temblor estamos. Y eso lo veremos más adelante. Con respecto al interrogatorio del paciente, todos los ítems que están en la diapositiva son necesarios y todos son igualmente importantes para poder orientarnos a un diagnóstico preciso. La edad de inicio del temblor y la historia familiar de temblor es muy importante. Preguntarles a los pacientes o a los familiares si de pronto en la familia existe algún tipo de temblor, llámese Parkinson o llámese otro temblor que nos pueda orientar también a un posible diagnóstico. La evolución temporal nos hace referencia a si el temblor del paciente está estático o si ha venido progresando con el paciente. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta de esto y son los familiares los que nos refieren. Nos dicen, doctor, sí, mira, mi papá empezó temblando poquito y ya no es capaz ni siquiera de coger un vaso, se le ha venido deteriorando. Entonces, todo esto debe de quedar muy bien consignado en la historia del paciente. La condición de activación es demasiado importante en el interrogatorio del paciente, ya que con esta nos referimos a si el temblor aparece en reposo o si aparece al realizar algún tipo de actividades. Como lo veremos más adelante, hay una división. Ejemplo, sostener un objeto nos habla de un temblor postural o hacer otras actividades como cepillarse los dientes o beber agua, nos hablaría de un temblor cinético o si aparece de pronto en una actividad en específico, se trataría de un temblor específico de tarea, que ya lo veremos adelante. Sobre las regiones corporales afectadas, tenemos que consignar muy bien qué regiones es la que está afectando en el momento al paciente o qué regiones ha afectado durante su afección, como es la mandíbula, la lengua, el mentón, la laringe. En el caso de la voz temblorosa, consignarlo muy bien. Miembros superiores, que como ya lo dije, es la afección más común, o miembros inferiores. Hay que dejar consignado muy bien otros síntomas neurológicos como lentitud, hipomimia, hipofonía. Estos tres nos orientarían a que el paciente pueda estar cursando con un Parkinson. Otros síntomas sistémicos como diarrea, pérdida de peso e intolerancia al calor, que nos harían referencia a un paciente que podría estar cursando con un posible hipertiroidismo. Sobre las características del temblor, lo primero pues que debemos diferenciar muy bien es si estamos de verdad enfrentados ante un paciente con un temblor y no con otros movimientos similares que lo simulan. Ejemplo, las mioclonías.
En este caso, las amioclonidas dan apariencia de sacudidas irregulares. En cambio, lo característico del temblor son los movimientos oscilatorios. Debemos de dejar muy bien pues, consignado la distribución corporal, como ya lo había explicado en la diapositiva anterior, la condición de activación demasiado importante para saber a qué tipo de temblor nos estamos enfrentando. Cuando nos referimos a la frecuencia, eh, quiere decir al número de oscilaciones por segundo de este movimiento involuntario. Es muy importante porque depende de esto va a haber una clasificación que la veremos enseguida con respecto al temblor. El patrón de oscilación, importante dejarlo consignado en la historia clínica y también porque el patrón de oscilación nos orientará también hacia una posibilidad diagnóstica. ¿Cómo es el patrón de oscilación? Puede ser movimientos pronosupinación o movimientos de flexoextensión. Pues tratándose de miembros superiores, pronosupinación, se los mostraré en la cámara, es hacer este tipo de movimientos, así. Obviamente pues ahí se está mirando en cámara lenta porque si lo hago rápido no queda pues muy bien visto. Y lo otro es flexoextensión, generalmente es de la articulación metacarpofalángica, que sería este movimiento. Bueno, con respecto al sistema extrapiramidal, podríamos aquí estar buscando dismetrías, ataxia, etc. Hay que hacerle también al paciente un examen neurológico muy completo, en el cual nos podríamos encontrar disfunciones en los nervios oculomotores, nos podría orientar a un parkinsonismo atípico, los movimientos faciales anormales, que nos podrían orientar a discinesias, debilidad por alguna polineuropatía o síndrome de neurona motora superior, que lo podríamos evaluar con Babinski. Y los otros signos cerebelosos como bradiquinesias. Esta es de la tabla de la que le mencioné ahorita, en la cual nos clasifican el temblor de acuerdo a su frecuencia, pues de acuerdo al número de oscilaciones por segundo que podemos observar en el paciente. Por aras del tiempo, pues no hablaremos de todas ellas, pero sí podríamos enfatizarnos en la intermedia. Demasiado importante, de 4 a 6 oscilaciones por segundo lo describe la literatura, y nos orientaría a que el paciente pudiera estar presentando un temblor parkinsoniano. Además, si a esto le sumamos de que el temblor es de reposo, que ya lo veremos ahorita, que la presentación es pronosupinación de la muñeca o flexoextensión de la articulación metacarpofalángica, podríamos estar pensando en un paciente con Parkinson. Aquí es sumando signos. Ya ahí pues les queda la tablita para que la estudien y no es pues como muy difícil. Vamos ahora a hablar de temblores específicos. El temblor de reposo. El temblor de reposo abarca pocas etiologías. La principal es la enfermedad de Parkinson. O sea que si nos encontramos ante un paciente que tenga un temblor de reposo, se nos cierran tanto las posibilidades diagnósticas que podríamos pensar de que estamos enfrentados a un paciente con Parkinson. ¿Por qué se caracteriza? Por un temblor asimétrico, es de inicio unilateral y distal en extremidades superiores e inferiores. La frecuencia es intermedia, como ya la vimos ahorita, de 4 a 6 oscilaciones por segundo. Es de presentación pronosupinación y flexoextensión de las articulaciones metacarpofalángicas y puede coexistir con otros tipos de temblores. Muy importante este punto, el temblor desaparece con la activación muscular voluntaria. Eso se llama un fenómeno de reemergencia. El paciente está en reposo, está temblando y se le pide que haga alguna acción e inmediatamente va a dejar de temblar. Les voy a mostrar un videito
típico de temblor de reposo. Miren muy bien en este video que la paciente acá está totalmente en reposo y en el momento se le pide pues que tome un objeto y al hacerlo inmediatamente cesa el temblor. Se conoce como fenómeno de reemergencia, típico del temblor de reposo. Otro tipo de temblor, temblor de acción. Este sí abarca pues más etiologías y tiene una subdivisión. El temblor de acción se subdivide en temblor cinético, en temblor de intención o de punto final, en cinético específico de tarea o temblor postural. Veremos pues cada uno de ellos. El temblor cinético se presenta a lo largo de una trayectoria de un movimiento voluntario, o sea que siempre se va a presentar cuando el paciente va a generar una acción y se va a iniciar al inicio, o sea, se va a mantener el temblor tanto al inicio de la acción como al final de ella. La amplitud y la frecuencia son constantes. ¿Cómo lo podríamos evaluar? Con la prueba dedo-nariz-dedo o simplemente se le puede pedir al paciente que vierta agua en un vaso. Y también se podría hacer con el análisis de escritura mirando pues las irregularidades que hay en ella. Es el más sobresaliente, este temblor es el más sobresaliente en el temblor esencial, que es un diagnóstico. O sea que si descubrimos que nuestro paciente tiene un temblor cinético, podríamos estar pensando en que el paciente tenga un temblor esencial. Temblor de intención o de punto final. Como su nombre lo dice, es de punto final. El paciente inicia una acción, la puede iniciar sin temblor y termina la acción temblando. Su amplitud aumenta a medida que se acerca a la extremidad, al final de la trayectoria. También lo podemos evaluar con la prueba dedo, nariz, dedo o con talón, rodilla, talón. ¿Qué observaremos? Que el paciente inicia con poco temblor o sin nada de él y termina la acción con la amplitud del movimiento mucho más exagerada. Generalmente se presenta en el temblor cerebeloso. Temblor cinético específico de tarea. También, como su nombre lo dice, es específico de una tarea. Los pacientes, no sé por qué razón, únicamente tiemblan con una tarea en específico, con las otras no. ¿Cómo se evalúa? Se le pide al paciente que realice la tarea que le causa temblor. Eso sí, debemos de ser muy observadores e identificar que el paciente no está temblando con diferentes tareas. Por eso es muy importante excluir el temblor con otra actividad. El temblor postural, otro específico, pues otro tipo de temblor de acción, y se presenta cuando los músculos están en una posición antigravitatoria. Ejemplo, este señor que vemos acá, esto es un videito que ya se los voy a colocar. Las manos están en una posición, los músculos de las extremidades superiores están en una posición antigravitatoria, entonces por ende el paciente temblará. ¿Cómo se evalúa? Se le pide al paciente que extienda los brazos al frente, como está este señor, o en una posición de batido de alas, que en este video él mismo lo muestra. Está presente en el temblor postural cefálico, en el temblor esencial, en el temblor parkinsoniano y en el síndrome de temblor ortostático. Miren el videito. Disculpen. Aquí, mire cómo tiemblan y esta es la posición de batido de alas. El paciente exagera más su movimiento cuando está pues en esta posición antigravitatoria. El temblor esencial, ya nuestro compañero Felipe Barón seguirá con él. Pero antes de él, les quiero mostrar un video de temblor cinético que lo vimos al principio pues, de los temblores de acción.
Este es el temblor cinético. Se ve muy bien que la paciente se encuentra sin hacer ningún tipo de movimiento y en el momento se encuentra sin realizar pues temblor, está quietecita. Cuando se le pide a la paciente que realice una acción, va a iniciar con el temblor y la amplitud se va a mantener. Ejemplo, a esta paciente se le pide que empiece a escribir y es una de las pruebas que utilizamos para poder evaluar el temblor. Vemos que comienza a escribir y veremos las irregularidades en las líneas. Ese es el típico temblor cinético. Bueno, muchachos, espero pues que les haya gustado la charla. Y disculpen pues por todas las inconsistencias y muchas gracias por escuchar. Entonces, siguiendo con el temblor esencial, hay que tener en cuenta que es uno de los trastornos del movimiento que más afecta a la población mundial, alrededor del 1%. Este temblor esencial ha tenido a lo largo del tiempo varios cambios en la definición. Actualmente se define como un síndrome clínico caracterizado por un temblor de acción aislado. ¿A qué se refiere con acción aislada? Que no va a haber ningún otro hallazgo neurológico en el temblor. Va a ser en ambas extremidades superiores con una duración mínima de 3 años. Puede tener asociado temblor en otras localizaciones como en cara, en mandíbula y en extremidades inferiores, y en el cual hay ausencia de otros signos neurológicos como parkinsonismo o ataxia. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener un temblor en extremidades superiores de tipo cinético, aunque también puede ser de tipo postural o intencional. Ese temblor en extremidades superiores es simétrico, a veces puede ser asimétrico. Los pacientes que presentan temblor esencial, es raro verlo. Otra de las manifestaciones clínicas va a ser un temblor en cuello, laringe y mandíbula. El temblor en cuello, por lo general, el paciente va a mover la cara en planos horizontales y verticales, es decir, como si estuviera haciendo señas de no o de sí. En la mandíbula, los pacientes por lo general van a presentar temblor en el momento de hablar o en el momento de abrir la mandíbula, a comparación de los pacientes con parkinsonismo, en el cual el temblor ocurre cuando la mandíbula está cerrada o cuando la mandíbula está en reposo. Hay otro término que también decidieron incluir ellos, que es el temblor esencial plus, que aparte de todas las manifestaciones clínicas anteriores, los pacientes van a tener una alteración de la marcha en tándem, alteración en la memoria y posturas distónicas. Entonces, en el tratamiento, hay 3 pasos en el tratamiento del paciente con temblor esencial. El primero es explicar al paciente el diagnóstico, porque los pacientes a veces creen que pueden tener una enfermedad de Parkinson, así que siempre es bueno tranquilizarlos. Lo segundo es evaluar la incapacidad que ocasiona el temblor, para saber si así vamos a requerir un manejo farmacológico o simplemente no le vamos a hacer nada. El tercer paso ya es iniciar el tratamiento farmacológico en el caso de que el temblor sea incapacitante, en el cual vamos a tener dos grupos farmacológicos de primera línea, que son los beta bloqueadores y la primidona. Dentro de los beta bloqueadores vamos a tener el propanolol, en el cual vamos a dar una dosis de, como dice, de 120 a 320 miligramos al día. Y a veces se puede usar un plus de 20 a 40 miligramos cuando el paciente anticipa que el temblor va a aumentar, ejemplo, antes de dar una charla o antes de ir a una conferencia. Por lo general, el propanolol va a disminuir alrededor de un 55% la amplitud del temblor. En el caso de la primidona, vamos a usar una dosis de 250 a 750 miligramos al día, aunque en Colombia solo está disponible las tabletas de 250. Y usualmente se empieza con un cuarto de tableta o un octavo de tableta y se incrementa lentamente. La primidona como monoterapia muestra una reducción del 60% de la amplitud del temblor, aunque si se combina con el propanolol puede mejorar su eficacia hasta un 70%.
De segunda línea de tratamiento ya vamos a tener otros medicamentos como el topiramato, la gabapentina, el alprazolam y el clonazepam. Algunos estudios avalan estos medicamentos de que sirven en estos pacientes, aunque el INVIMA hasta el 2018 no los aprobaba. Pero en el caso de que los tratamientos de primera línea no funcionen, se puede uno referir a los segundos. ¿Cómo es el pronóstico de los pacientes con temblor esencial? Por lo general, ellos tienen una tasa de progresión por año de un 2 a un 5%. Aunque se ha demostrado que los pacientes que tienen un temblor esencial de inicio tardío, por encima de los 60 años, tienen un mayor porcentaje de progresión. También hay una última terapia para estos pacientes, que es el tratamiento en el que los pacientes no lo toleren. Acá vamos a tener 3 tratamientos quirúrgicos. El primero va a ser la estimulación cerebral. El primero vamos a hacer la estimulación cerebral profunda del núcleo ventral intermedio del tálamo. Lo que vamos a hacer es colocar 3 marcadores, y mediante esos 3 marcadores se va a regular la actividad del tálamo. La segunda terapia, que es la más usada, es la terapia con lesión en la región talámica. Y la tercera, que todavía no se encuentra disponible en Colombia, es la talamotomía unilateral mediante ultrasonido enfocado guiado por resonancia magnética. Que eso aquí en Colombia pues todavía no ha llegado. Entonces, ahora pasando con el temblor fisiológico exagerado, hay que tener en cuenta que ese es el diagnóstico diferencial principal del temblor esencial. La definición de él es un temblor de acción postural y cinético, que es producto de la exacerbación del temblor normal, en compuesto de un estrés físico y emocional. Y este siempre va a estar arraigado a una causa adyacente, sea por una enfermedad sistémica o sea una exposición a tóxicos o a medicamentos. Entonces hay que tener unas diferencias muy claras entre estos. Lo primero es que en el temblor esencial, lo que es el temblor cefálico va a ser muy común. Rara vez en el temblor fisiológico exagerado va a haber temblor cefálico. La frecuencia de estos dos es muy importante, porque en el temblor esencial la frecuencia va a ser entre los 4 a 12 Hz, pero lo más frecuente que uno encuentra es de 6 a 8 Hz en el temblor esencial, mientras que en el temblor fisiológico exagerado los Hz van a superar los 12. En el temblor esencial va a haber componentes de intención y de reposo, y en el temblor fisiológico exagerado no hay componentes de intención ni de reposo. Otra cosa importante es la duración. En el temblor esencial la duración va a ser mayor a 3 años, a comparación del temblor fisiológico exagerado, que es de menor a 3 años. Hay otra prueba muy esencial que nos sirve para diferenciar lo que es el temblor esencial y el temblor fisiológico exagerado, que es la prueba de electromiografía de superficie. Y lo que vamos a hacer es cuantificar la frecuencia y el patrón de activación, y se realiza una prueba de carga. ¿En qué va a consistir esa prueba de carga? Es muy fácil. Vamos a evaluar carga de 2 kilogramos, ponerle a la extremidad afectada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si es un temblor esencial, la frecuencia de las oscilaciones no se va a modificar con el peso, porque es de origen central. En cambio, en un temblor fisiológico exagerado, va a haber una disminución de la frecuencia del temblor al administrar la carga, ya que este es de un origen periférico. Obviamente la electromiografía de superficie nos va a dar la frecuencia. Entonces, ¿qué precipitantes tenemos del temblor fisiológico? Vamos a tener trastornos endocrinos como el hipertiroidismo y el hiperparatiroidismo. Vamos a tener trastornos metabólicos como la hipoglucemia, la hiponatremia, la falla renal y la falla hepática. Vamos a tener también exposición a sustancias como la nicotina, la cafeína y la cocaína, y exposición a medicamentos como la tiopilina, los antidepresivos anticíclicos, ISRS o duales. Bien, vamos a tener el ácido valproico y otros medicamentos más. Entonces, ¿qué vamos a tener de tratamiento para este trastorno? Lo primero que vamos a hacer en todo es tranquilizar y explicar el diagnóstico al paciente como siempre. Vamos a corregir la causa del temblor si es un desorden metabólico, o suspender un medicamento en caso de que el temblor sea inducido por un medicamento. Hay que tener mucho cuidado con eso en la parte de los temblores inducidos por medicamentos. ¿Cómo uno sospecha que un temblor es inducido por medicamentos? Es muy fácil. Pues muy fácil no, es un tip que hay que tener en cuenta. Por lo general, cuando un medicamento mantiene la dosis, el temblor no tiene por qué empeorarse. Otra cosa es que si
Otra cosa es que si el medicamento sigue con la misma dosis, pero si el temblor empeora, allá hay que buscar otra causa neurológica, sea una enfermedad de Parkinson o sea un temblor esencial. Para estos pacientes vamos a tener tratamiento farmacológico pero sintomático. En este caso vamos a usar propanolol o benzodiazepinas. La carbidopa, levodopa y la mantadina y el anticolinérgico se dejan para los temblores que son inducidos por bloqueadores dopaminérgicos. Y en el caso de pacientes que tengan psicosis activas que no se le puedan reducir los medicamentos, en estos casos se van a usar el carbidopa, levodopa, la mantadina y el anticolinérgico. Vamos a tener también otros temblores de acción. El primero que vamos a ver es el temblor ortostático, que ocurre, este es característico porque solamente ocurre en extremidades inferiores y es cuando el paciente tiene que estar de pie durante algún tiempo. Por ejemplo, cuando el paciente está haciendo una fisios 8 Hz. Muchas veces no es visible, sino que es palpable o audible. Lo que uno va a hacer es palparle los gastronemios al paciente y lo va a sentir. O le va a colocar el fonendo en los gastronemios al paciente y se va a escuchar como los gastronemios están temblando. Eso se llama el signo del helicóptero. Vamos a tener el temblor primario de la escritura que aparece exclusivamente nomás cuando el paciente va a hacer intentos de escribir o está escribiendo. Y eso puede ser muy discapacitante y se desconoce todavía su fisiopatología. También vamos a tener el temblor de Holmes, que el temblor de Holmes se asocia con una lesión en los tractos de salida del cerebelo y se caracteriza por la presencia de un temblor de reposo postural y de intención. Y usualmente coexisten con signos cerebelosos como la disimetría y la disartria. Está el temblor de Holmes, como ya lo había dicho Alex, es de frecuencia usualmente baja, alrededor de los 4 Hz, y se asocia con lesiones estructurales en el mesencéfalo, por lo que siempre el diagnóstico lo vamos a hacer con una neuroimagen, en este caso una resonancia magnética con contraste, porque las etiologías que más se implican en el temblor de Holmes se deben a trauma, lesiones vasculares o tumores. En el temblor cerebeloso va a ser el típico temblor de intención y que su amplitud va a aumentar a medida que uno, hace movimiento, la final del movimiento, ahí es donde se va a aumentar el temblor. Y se asocia con signos clásicos cerebelosos como ataxia, dismetría, disdiadococinesia, dismenergia y disartria. Las etiologías más frecuentes se ven a una inflamación del cerebelo o a una ataxia espinocerebelosa. En las inflamaciones del cerebelo vamos a tener como una cerebelitis paraneoplásica o una infecciosa. Acá vamos a ver otro tipo de temblor que es el temblor de origen funcional o psicógeno, que es el más frecuente de todos los trastornos del movimiento funcional no orgánico. Lo característico es que lo que lo diferencia de los demás es que inicia de forma súbita y alcanza su máxima intensidad en el modo fenomenológico del temblor psicógeno, porque también puede ser en reposo y su frecuencia es muy variable. Al igual que los movimientos, lo característico de esto es que los movimientos pueden disminuir o desaparecer con la distracción. Para esto vamos a hacer una maniobra que se llama la maniobra de atrapamiento, en el cual vamos a coger la extremidad contralateral de la del temblor y le vamos a decir al paciente que haga un movimiento rítmico voluntario. Y vamos a tener 3 escenarios en los que nos puede decir que el paciente tiene un temblor de origen psicógeno. El primer escenario es que el paciente, al hacer el movimiento rítmico voluntario, la mano que tiene, la otra extremidad que tiene el temblor, aumente su frecuencia y aumente su ritmo. Lo otro que vamos a tener es que el paciente nos relate que no puede hacer lo que uno le pide a él. Y lo otro es que al momento de que el paciente hacer el movimiento rítmico, la mano que tiene el temblor en el temblor desaparece. Como conclusiones que vamos a tener, lo importante es saber que el temblor es una causa frecuente de consulta y es uno de los trastornos que más se encuentran en la práctica de neurología. También hay que hacer una buena historia clínica comparativa en caso de ser un temblor fisiológico exagerado. Otra cosa, y es lo más importante, que es tener en cuenta la condición de activación del temblor para la clasificación fenomenológica, porque es que aquí en donde nos vamos a derivar si es un temblor en reposo o si es un temblor de acción. Y ya uno se guía dependiendo de las otras características del paciente.
Hay que tener también en cuenta el segmento longitudinal de estos pacientes, ya que los temblores focales pueden evolucionar a una distonía o a un parkinsonismo. Listo, muchas gracias.